Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a este momento donde nos juntamos la iglesia en los distintos hogares para celebrar el nombre de Dios. Bueno, cada niño, cada joven, cada adolescente o cada adulto que está allí, anciano, quiero en este momento darle las gracias por estar en esa ronda preciosa, listos para escuchar la palabra del Señor, listos para adorar el nombre de Dios, para interceder juntos también, toda la iglesia en unidad en este tiempo. Y incluso si no estás rodeado de una familia, porque no está cerca en estos momentos la familia, te damos la bienvenida también y decimos que ahí va a manifestarse la gloria y la presencia del Señor donde vos estás. Así que vamos a hacer todo lo que vamos a hacer en estos momentos, con alegría en el corazón, pero también expectantes de lo que Dios va a hacer y de lo que Dios va a decirnos en este día. Vamos a orar y después vamos a leer una promesa bíblica sobre la cual vamos a fundamentar la palabra de Dios en la que vamos a pensar en este día. Vamos, oramos. Señor, muchas gracias. Gracias por este momento juntos. Gracias por cada familia reunida. Te ruego que bendigas a cada niño, a cada preadolescente, cada adolescente, cada joven, cada matrimonio, Señor, cada varón, cada mujer, cada adulto mayor. Bendecilos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, que en estos momentos tu Espíritu comience a manifestarse en ese lugar. Tal vez están alrededor de la mesa, Señor, están en el living, cómodos en un sillón. Padre, yo te ruego que donde estén ahora, Señor, sea donde fuere, Padre, ahora en el nombre de Jesús, tu Espíritu comience a llenar sus corazones de expectativa de lo que vos hoy vas a decir, vas a hacer. Y especialmente, Señor, venimos a ti también para hablar contigo, para orar y para contarte, Señor, las necesidades que tenemos y porque además, Padre, queremos pedirte por nuestro país, queremos pedirte por nuestra ciudad, queremos pedirte por la iglesia. Muchas gracias, Señor. Señor, si hay alguna persona sola en estos momentos escuchando el video, ahí donde está, que tu Espíritu se manifieste y se glorifique. Guíanos en todo lo que vamos a hacer en este momento, porque es para ti, Señor. Contamos con tu ayuda, Espíritu Santo. Gracias por estar con nosotros. Reconocemos tu presencia preciosa y bendita y te damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, muy bien, hay una promesa muy linda en la palabra de Dios. Isaías capítulo 43, verso 2 dice lo siguiente: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultades, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Bueno, hoy vamos a pensar los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Vamos a pensar en ellos. Esos fueron los nombres que les puso Nabucodonosor, el nombre que se les puso cuando ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, junto con Daniel y obviamente con muchísimos otros judíos. Pero vamos a pensar en una historia muy particular, que es el momento en el que ellos deciden en su corazón honrar a Dios y no someterse a lo que estaba solicitando Nabucodonosor, quien era el rey de ese momento en Babilonia, pidiéndoles que se postraran a adorar frente a una estatua de oro que él había construido más alta que el monumento del aborigen que tenemos aquí, Cacique, frente a nuestro edificio, frente al templo. Bueno, muy bien, vamos a cantarle a Dios primero y volvemos expectantes de lo que Dios va a decirnos en este día. Vamos, cantémosle a Dios. Exaltado, tu nombre levantamos.
Gracias al Señor por este momento tan lindo de alabanza, donde pudimos entonces cantarle a nuestro Dios. Vamos ahora a pensar en una historia maravillosa, una historia preciosa, que es la historia de 3 hombres que amaban a Dios y que decidieron con todas sus fuerzas honrar a Dios más allá de las circunstancias adversas que les iba a tocar vivir. La fe de ellos iba a ser probada. Vamos a orar ahora en estos momentos para que Dios hable a nuestros corazones y su palabra pueda llegar hasta lo más profundo de nuestra alma y en este día podamos tomar decisiones con lo que Dios tiene para decirnos. Oramos, Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es una bendición. Tu palabra ya está bendecida. Ahora, Señor, anhelamos tener el corazón o la vida interior, la mente también, Señor, todo al nivel y a la altura de lo que tu palabra va a ser cuando se siembra en nosotros. Por eso, Señor, prepara ahora nuestro corazón para recibirla. Estamos deseosos de escuchar tu palabra y, Señor, queremos que a través de esta historia, Señor, seamos inspirados y podamos recibir de ti dirección también. Esperanza, Señor, en estos momentos tan difíciles que vive el mundo. Muchas gracias porque sabemos que estás con nosotros y que nos cuidás en toda circunstancia que nos toque atravesar. Tu palabra lo declara, Señor. Gracias por eso. Bendecila ahora, Señor. Aquí estamos en familia para recibirla. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, esta historia se encuentra en el capítulo 3 del libro de Daniel. Ahí vas a encontrarte con una situación muy particular porque Nabucodonosor, el rey de Babilonia, había levantado una estatua de su propia imagen, una estatua tallada en oro, más alta que el monumento que tenemos aquí frente a nuestro templo en la Avenida de las Américas 1345, donde está el monumento al aborigen, al cacique, mucho más alta que esa. ¿Te imaginas lo que sería ese monumento, esa estatua? Ahora, tenía una característica, además de estar mostrando el ego de aquel rey, además, como Babilonia era un imperio que tenía muchos dioses construidos y era pagano en la cantidad de dioses a los que adoraba, el rey Nabucodonosor va a exigir que todas las personas, todos los pueblos y las razas que habían sido conquistadas por él se postraran y se inclinaran frente a su estatua. Qué pedido, ¿no? Y entonces allí 3 varones que amaban a Dios, 3 varones judíos, Sadrac, Mesach y Abednego, ellos van a decidir honrar a Dios por encima de sus propias vidas. La consecuencia de eso es que Nabucodonosor, el rey, había decidido que aquella persona que desobedeciera su orden de inclinarse y adorar su estatua, iba a ser echada en un horno de fuego ardiente. Y bueno, estos varones deciden no hacerlo, deciden honrar a Dios. Nos cuenta la historia en el capítulo 3, léanla porque es fantástica, es maravillosa. Yo no voy a leerla ahora toda, pero acá les hago como un breve contexto de lo que está diciendo esta historia y de lo que está sucediendo en medio de esta historia, ¿verdad? Estaba muy enojado Nabucodonosor debido a la desobediencia de estos 3 hombres que por supuesto deciden obedecer a Dios por encima de todas las cosas, como nosotros, la iglesia, obedecemos a Dios por encima de cualquier otro mandato. Mientras las leyes de nuestro país y nuestros gobernantes nos pidan cosas que no vayan en contra de la Biblia, nosotros vamos a hacerlas y vamos a respetar a nuestras autoridades como la Biblia nos pide. Pero cuando nuestras autoridades nos pidan cosas que van en contra de la Biblia, para nosotros la Biblia, el pueblo cristiano, esa autoridad es la palabra de Dios y está por encima de cualquier otra ley humana. Así que vamos a honrar la palabra de Dios siempre. Esa es la decisión que hemos tomado el pueblo de Dios, los que seguimos a Dios y amamos a Dios. Lo mismo que hicieron estos 3 varones judíos. Así que se enojó tanto Nabucodonosor
que envió a calentar aquel horno en una temperatura 7 veces más alta. Dice el relato bíblico que cuando los soldados se acercaron a la periferia del horno, de la puerta del horno, era tanto el calor que murieron ahí mismo, calcinados por la temperatura de ese horno. Entonces allí son puestos estos 3 varones para que se llevara a cabo lo que Nabucodonosor había dictaminado y para complacer su ego y su orgullo y además su enojo y su furia, tal como dice la palabra de Dios. Pero, oh sorpresa, se lleva a Nabucodonosor, porque Dios se manifiesta, Dios se glorifica, protegiendo y cuidando a quienes le son obedientes y honran a Dios por encima de todas las cosas. Y eso fue lo que sucedió. Dice la historia aquí en estos textos que quiero compartir con ustedes y de donde quiero extraer en estos momentos algunas enseñanzas que observemos, algunas cosas que puedan bendecir nuestra vida en este tiempo que vivimos como cristianos y que vivimos como iglesia, para que nuestro corazón tome aliento, tome fuerzas y además renovemos nuestro compromiso de obediencia a Dios por encima de cualquier otra voz que pueda llegar a elevarse. No importa quién sea, honramos a Dios por encima de todas las cosas. Versículo 24 del capítulo 3 dice lo siguiente: de pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, porque ya los habían puesto a estos 3 varones dentro del horno, dice, lleno de asombro, Nabucodonosor se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron sus asesores. Miren, dice el versículo 25, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el 4º hombre se parece a un dios. ¡Wow! ¡Qué tremenda historia! ¿Cómo termina esta historia? Bueno, esta historia termina como terminan las historias, tarde o temprano, de hombres y de mujeres que honran a Dios por encima de todas las cosas. ¿Cómo terminan? Terminan bien. Aunque nos toque pasar por el horno de fuego, aunque nos toque pasar por pruebas que sean muy difíciles, porque no olvidemos que muchos cristianos sufren y sufren persecuciones alrededor del mundo. Muchos cristianos sufren por honrar y por obedecer a Dios. Sufrieron como estos 3 muchachos aquí que honraron a Dios, pero que sufren hoy día también. La historia de la iglesia nos cuenta eso. Y así que no es que Dios nos libra del padecimiento, del sufrimiento, pero Dios finalmente muestra su gloria para quienes lo honran. Y aunque se tenga que morir, porque de hecho ellos, si ustedes leen la historia, ellos van a decir, mirá, Nabucodonosor, incluso aunque Dios no salvara nuestras vidas, nosotros vamos igualmente a obedecerlo y vamos a honrarlo, ¿verdad? Y entonces yo quiero decirte esto, que aunque nuestra vida sea tocada por una enfermedad, por un hombre, por quien fuera Dios ya nos ha dado la victoria. En Cristo nosotros ya tenemos la gloria futura asegurada, por lo tanto no tenemos por qué temer, pero Dios se glorifica y se manifiesta en medio de la obediencia y podemos llegar a ver milagros y cosas maravillosas como vieron estos 3 varones debido a la honra que le dieron a Dios. Y bueno, esta historia termina muy bien porque obviamente ese 4º que estaba allí, que no era otro que un ángel protegiendo a aquellos varones. Bueno, algunos dicen que posiblemente era Jesús mismo, que es Dios y que ya estuvo desde el comienzo, siempre estuvo Jesús, la Trinidad es perfecta. Entonces algunos teólogos piensan que pudo haber sido Jesús quien estuvo con ellos allí caminando en el horno. Y otros piensan que era un ángel que Dios había enviado para proteger a aquellos varones. No importa quién fuera, finalmente lo importante aquí es la protección sobre estos varones y lo importante finalmente es cómo termina esta historia. Esta historia termina con un rey con el orgullo quebrantado y finalmente rindiéndole todo el reconocimiento y la adoración al Dios soberano de los cielos como Él se lo merece. Una historia
que tiene un final maravilloso. Yo te invito a leer toda esta historia. Pero en estos versículos hay algunas cosas que yo quiero que rescatemos en estos momentos para nuestras vidas. Quisiera que te pongas en el lugar de Nabucodonosor, si es que se pudiera de alguna manera, y nos hiciéramos esta pregunta. ¿Qué fue lo que vio Nabucodonosor? ¿Cómo vio Nabucodonosor aquella situación, aquel momento, ese cuadro donde él había arrojado a 3 personas dentro de un horno hirviendo? ¿Y qué es lo que él ve? ¿Y qué es lo que al ver él como palabra de Dios hoy puede bendecir nuestras vidas y puede dar luz a cada uno de nosotros como hijos del Señor? Lo primero que él vio, dicen estos versículos, él vio a un cuarto acompañante. Había un cuarto hombre que estaba con ellos. Un cuarto acompañante, dice allí, ¿verdad? Dice que él vio 4 varones que estaban caminando dentro de aquel horno. Fuera Jesús o fuera un ángel, lo importante es que Dios estaba presente. Dios estaba presente. En medio de esta prueba y en medio de este desafío y esta dificultad, Dios no los había abandonado. Qué hermosa palabra. Llena mi corazón en este día. Le da aliento. Le da aliento a tantos cristianos que sufren persecución. Le da aliento a nuestro corazón frente al futuro incierto que está viviendo nuestra sociedad y que está viviendo nuestro mundo, al que vemos deteriorarse cada vez más lejos de la presencia de Dios. Esta palabra te alienta. Lo que está diciendo es: Dios no te deja solo. Dios caminará con vos en medio de las llamas ardiendo. Él lo ha prometido. Isaías declaró eso. ¿Recordás ese texto que leímos hoy al comienzo? Esa promesa preciosa de parte de Dios. Aquí la vemos cumplida. Lo que Nabucodonosor ve es a Dios cuidando a aquellos 3 varones. Y luego después él va a hacer el reconocimiento de eso. ¿Qué es lo que más ve Nabucodonosor dentro de aquel cuadro, en aquel horno? ¿Qué es lo que él ve? En segundo lugar, él ve que aquellos varones que había metido dentro del horno para ser enjuiciados, castigados, consumidos por el fuego, dice allí, los ve sueltos. Los ve sueltos. Porque si miran el texto bíblico antes en su contexto nos dice que fueron atados. Ellos fueron bien atados y echados dentro del horno. Así que no es que aquellos varones entraron caminando dentro del horno, sino que fueron literalmente arrojados dentro del horno. ¿Qué detalle tan importante es este? Porque Dios está cuidándolos aún en su caída dentro del horno, no solo en las llamas. Pero lo más importante acá es que Nabucodonosor los ve sueltos, cuando él los había atado. Ellos estaban sin cadenas, estaban sin sogas. Y acá hay una enseñanza espiritual tremenda. Así como ellos estaban sin cadenas, estaban sin lazos, estaban sin ataduras, yo quiero decirte en este día que Dios es un Dios precioso que quiere desatarte, que quiere hacerte libre de toda atadura también. No hay maldición, no hay atadura que Dios no pueda llegar a romper. Por eso te quiero hacer esta pregunta. En ese horno de fuego en el que estás caminando o en el que estás metido, no sé, tal vez sea una circunstancia adversa, y tal vez esa circunstancia adversa sea debido a tu alejamiento de Dios, debido a tus malas decisiones, debido a tus malos hábitos, debido a tu desobediencia también con el Creador de los cielos. Y ahí te encuentres ahora oprimido, atado, te encuentres tal vez atado a alguna adicción que estás teniendo, te encuentres atado tal vez a alguna maldición porque alguien dijo palabras horribles respecto de tu persona y esas palabras carcomen tu conciencia cada día, cada segundo, no las podés olvidar. Y esas palabras que en algún momento te golpearon muy duro, tal vez haciéndote bullying,
compañeros del colegio, un docente o tus propios padres, las propias personas que te deberían haber amado y ahora te tienen esas palabras bajo maldición. Porque eso es maldición, es hablar mal de algo o de alguien y luego nosotros tomar eso como una verdad para nuestra vida. ¿Qué es lo que sucede? Terminamos atados, terminamos ligados a esas maldiciones. Ahora mira lo que nos está mostrando el texto bíblico. Ellos no se quedaron a salvo de las llamas, pero atados en el piso, donde habían caído en el fondo de ese horno. No, Dios hace la obra completa. Dios camina dentro del horno ardiendo, pero a la vez también Dios nos desata. Dios nos hace libres. Porque ahora vamos a ver la tercera cosa que ve Nabucodonosor. ¿Qué ve Nabucodonosor? No solo los ve sueltos, dice el texto bíblico, los ve caminando. Otra versión dice, los ve paseando. A los 4 varones los ve paseando. O sea que habían sido desatados, habían sido libres y dentro de las llamas ellos podían gozar de libertad. Podían estar libres. Mira, hay personas que pueden estar siendo golpeadas por las pruebas muy duras de esta vida. Hay cristianos que pueden estar sufriendo circunstancias muy adversas, pero caminar en libertad en medio de la prueba. En medio del horno ardiente. Qué maravilloso es eso. Y además sabiendo que ahí está Dios con nosotros, acompañándonos, cuidándonos. Ahí está su presencia maravillosa y gloriosa junto a nosotros, permitiendo que estemos desatados y libres. Yo quiero decirte algo. Dios quiere hacerte libre. Dios quiere soltarte. Pero además Dios quiere caminar con vos en medio de las pruebas y de las dificultades. Y Él quiere que seas libre para caminar, para pasearte con Él. Porque ¿sabés qué imagino yo que estaba sucediendo en este cuadro que ve Nabucodonosor? Tal vez segundos, minutos, no sé cuánto habrá sido lo que Nabucodonosor se detuvo a mirar en esta imagen. Pero yo veo a Dios consolándolos en medio de la dificultad. Para mí, el hecho de que ellos estén paseando, que estén caminando dentro de ese horno, junto a la presencia maravillosa de ese Dios que está ahí para confortar el corazón de ellos, yo creo que Dios los está consolando. De alguna manera lo que yo imagino en esa pintura y en ese cuadro es Dios diciéndole, muchachos, tranquilos, aquí estoy con ustedes. Les prometí que iban a caminar por el fuego y que iban a estar tal vez en medio de las llamas o atravesando ríos, pero que no se iban a ahogar y en el fuego no se iban a quemar. Acá estoy con ustedes, muchachos, no están solos. Otra vez, volvamos a recordar la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Maravillosa presencia, Dios con nosotros, caminando en medio de las pruebas y de las dificultades. No temamos. No temamos. Y en medio de esas dificultades, Dios dándonos consuelo, porque ahora en nosotros está el Consolador. ¿Quién es Él? Es el Espíritu Santo, que está con nosotros. Atravesemos lo que atravesemos. Estemos en medio de los enemigos, estemos en medio del fuego de la prueba. Él, el Señor, estará con nosotros caminando y estará cuidándonos. No importa qué impresionante pueda ser el fuego, qué impresionante pueda ser el calor y cuán mortal pueda ser la plaga que sobrevenga sobre nosotros, sobre este mundo. No importa, Dios está contigo, iglesia. Dios está contigo, varón de Dios, mujer de Dios, niños. El Señor está con nosotros, como estuvo con Daniel. Él cuidó también a sus 3 amigos en el horno de fuego ardiente. ¿Cómo no nos va a cuidar a nosotros el Señor? Claro que sí. Y cuando nos enfermemos, no nos preocupemos. El Señor va a estar con nosotros. Ahora, ¿sabés una cosa? La obra completa del Señor es que Él quiere hacernos libres también. Y quiere que nos paseemos con Él. Yo me imagino a ellos 3 en el horno junto a la presencia de ese ser maravilloso, celestial, acompañándolos y cuidándolos, sonriendo, disfrutando de ese momento. Porque hay una traducción que dice, paseaban dentro del horno. Estaban paseando
¿Te imaginás? Nabucodonosor los miraba de afuera aterrado y ellos lo miraban desde adentro del horno, miraban seguramente la imagen de ese hombre aterrado con una paz inmensa en el corazón. ¿Por qué? Porque eran libres. Eran libres. La iglesia ha sido puesta en libertad. No dejes que nada te oprime, no dejes que el pecado te esclavice, no dejes que ninguna preocupación haga esclava a tu mente y a tu corazón. Sí, nos va a tocar caminar las pruebas y estar en hornos ardiendos. Tal vez no literales, tal vez tengan otros nombres, pero el Señor va a estar allí con nosotros. Lo importante es que Él esté con nosotros y que caminemos y nos paseemos con Él con libertad. El Señor es nuestro escudo y Él es nuestra fortaleza en todo tiempo, lo declara la palabra del Señor. Mira, la cuarta cosa que ve Nabucodonosor dentro del horno es, él ve que aquellas personas estaban sin sufrir ningún daño. ¿Escuchaste? Nabucodonosor ve que las personas que se paseaban dentro del horno se encontraban sin sufrir ningún daño. ¡Qué impresionante! Así que no solo libres, no solo disfrutando de la presencia del Señor, sino que además sin sufrir ningún daño. Bueno, tal vez pienses y digas, pero pastor, ¿cuántos cristianos mueren? ¿Cuántos cristianos sufren en el mundo? Es verdad. Y tal vez nos toque sufrir a vos y a mí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si nuestro Señor ha sufrido, ¿por qué no sufriríamos nosotros también en este mundo? Ahora déjame decirte algo muy importante. Nadie puede hacer sufrir tu alma. Nadie puede hacer sufrirte si Dios no lo permite. Dios es soberano. Dios es el que da la palabra para que sobre vos venga el sufrimiento o sobre vos no venga el sufrimiento. Él la da. Él la da, claro. Otra cosa es cuando nosotros, movidos por nuestros errores y nuestras desobediencias, nos acarreamos sufrimientos. Eso es otro tema. Pero cuando Dios es el que ha permitido el sufrimiento en nuestras vidas, tranquilo. ¿Qué puede hacerte el hombre? ¿Qué puede hacerte una situación o una circunstancia? Llámese enfermedad, llámese peste, llámese mal ejercicio de la autoridad. ¿Qué es lo que puede hacerte el hombre? Nada, absolutamente nada. Aquí queda demostrado en el texto bíblico, Dios guardará tu reposo, Dios cuidará tu alma. Nadie te puede tomar y tocar lo que le pertenece a Dios. Y si en algún momento en el cuerpo te toca sufrir, no pierdas la calma. No pierdas la calma. El Señor estará con vos. Y qué bueno sería y qué maravilloso sería que enfrentes los tiempos difíciles, libres, convencido de que la protección y la cobertura del Señor está contigo. ¿Sabés? Yo me imagino a Nabucodonosor horrorizado por lo que él miraba. Una pintura que jamás imaginó ver, un cuadro que ni los soñadores más grandes soñarían poder ver. Nabucodonosor lo vio con sus propios ojos, vio al Dios de los cielos cuidando a los que lo honran a Él, a los que tienen fe en Él, protegiéndolos y no permitiendo incluso que ni siquiera un cabello de su cabeza se quemara, porque Dios hace eso. Por lo tanto, querido hermano, querida hermana, si el Señor permite el sufrimiento, tranquilo, tranquila, tranquilo, Dios está con nosotros. Dios viene en nuestro auxilio. Y si nos tocara vivir eso y de repente ni un cabello de nuestra cabeza fuese tocado, déjame decirte que tampoco se trata de vos. Se trata de la gloria de Dios. Se trata de darle honra al Señor. Sí, porque cuando nada me toca, ningún enemigo me puede dañar y Dios no lo permite, tal como lo dice su palabra, es porque Dios va a ser glorificado y Dios va a ser honrado. ¿De acuerdo? Que este sea un tiempo donde tu fe crece y se desarrolla en nuevos niveles. La palabra de Dios dice, vuelvo a leerte otra vez, Isaías 43, verso 2. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. No temas.
Cuando pases por ríos de dificultad, no te vas a ahogar. No te vas a ahogar. Podés sentir que el agua llega a la nariz. Pero si tu fe está puesta en el Señor, si tu confianza está bien firme en el Señor y estás dispuesto a honrar al Señor por encima de cualquier otra cosa, incluso en medio de las pruebas, dice aquí que los ríos de dificultad no te ahogarán. Es categórico. Y cuando pases por el fuego de la opresión, cuando otros quieran ejercer una autoridad sobre tu vida para dañarte, para hacerte mal, para ir en contra de la voluntad de Dios, dice, no te quemarás. Las llamas no te van a consumir. ¿Sabés qué dice este relato de estos tres varones y Nabucodonosor? Dice que ni siquiera tenían olor a humo. Lee la historia después. Ni siquiera tenían olor a humo. Así cuida Dios de sus hijos. Qué maravilloso. Es una palabra que todos necesitamos oír. Yo necesitaba oírla de parte del Señor. Y el Señor habló a mi corazón en estos días y hoy te traslado lo que el Señor me dijo a mi corazón para alentarlo y deseo que te aliente a vos también, porque sos su hijo y sos su hija. Pone tu confianza en Él. Amén. Vamos a orar. Señor, ahora en el nombre de Jesús, yo quiero orar por los que están tal vez pasando por pruebas y dificultades, e incluso quiero orar, Señor, mirando el futuro. Señor, si nos tocara vivir pruebas y vivir dificultades, Señor, yo oro para que muchos testigos puedan ver con sus ojos como vieron y como vio Nabucodonosor y todo su séquito. Puedan ver, Señor, que tú caminas con nosotros. Puedan ver tu presencia, Señor, moviéndose con nosotros en medio de las dificultades. Que lo puedan ver, que sean testigos también, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, oro para que en medio de las dificultades, Señor, podamos vivir en libertad y otros reciban ese testimonio. Nos vean, Señor, paseándonos en medio de las pruebas, disfrutando de tu presencia, que nos consuela, que nos reconforta, que nos llena de esperanza y nos vean libres, con gozo en el corazón, no atados a nada, Señor, para que deseen, para que anhelen, Señor, al Dios que nosotros tenemos. Señor, nuestras vidas están para honrarte, están para glorificarte, Señor. Señor, que sean testigos de que no sufrimos ningún daño también. En el nombre de Jesús, si a ti te place, Señor, que no haya daño físico sobre nosotros frente a las pruebas y dificultades de alto riesgo, Señor, tú lo harás. Y si en tu voluntad y en tu soberanía, como le tocó, Señor, a nuestro amado Jesucristo, como te tocó a ti, Señor, tener que enfrentar la cruz, y a nosotros nos tocara enfrentar sufrimientos en nuestro cuerpo, Señor, nosotros como Jesús, Señor, tendremos un gozo que va a sostenernos en medio del dolor. Y serás tú, Señor. Serás tú caminando con nosotros y consolándonos. Sí, vos, Espíritu Santo, vos, porque tu presencia preciosa nos consuela y nos reconforta el corazón. Yo bendigo acá, Señor, ahora a cada niño. Señor, en el nombre de Jesús, llenalos de esperanza. Que no teman los niños. Llenalos preadolescentes, a los adolescentes de esperanza, de fe en vos. Oro por los jóvenes, para que sean intrépidos, valientes como estos jóvenes, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nuestros jóvenes sean valientes, varones y mujeres tuyos, Señor, que no le temen a nada, porque tú caminas con ellos, Señor. En el nombre de Jesús, bendecí a los ancianos, Señor. Bendecílos, consolalos, reconfortalos, haceles saber que no los has olvidado, Señor. Muchas gracias, papá. Bendigo cada matrimonio en este día. Señor, tu palabra es preciosa. Señor, tú nos das aliento. Y Señor, gracias. Y si ahora hay alguna persona, Señor, que ha escuchado esta palabra y te necesita, Señor, yo oro para que vayas al encuentro con esa persona. En el nombre de Jesús. Que abra su corazón a ti y reconozca que tú eres Dios, como lo tuvo que reconocer Señor Nabucodonosor,
que tú, solamente tú, eres Dios. Y como tú no hay otro. Gracias, Señor. Muchas gracias. En tu nombre oramos. Amén y amén. Que el Señor bendiga tu vida. Si estás pasando por dificultades y por pruebas, nuestra iglesia ejerce el ministerio que el Espíritu Santo le ha dado. Y es el ministerio de consolar a los que sufren. Llámanos, ponete en contacto con nosotros. Queremos darte consejo, queremos ayudarte, queremos acercarte literatura, queremos orar por vos, queremos mostrarte a Cristo para que seas libre y para que disfrutes de la presencia preciosa de nuestro Dios, la que disfrutamos nosotros. Bueno, Dios te bendiga. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a orar. Vamos a orar unos por otros en la ronda, como lo hacemos cada domingo dentro de la familia, algo precioso que vivimos como experiencia, y además vamos también a alabar al Señor. Nos vemos la semana que viene, esperemos, ¿por qué no? Confiando en el Señor, que tengamos buenas noticias y podamos congregarnos como familia. Dios te bendiga. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí.
Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque lo sé, Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí, yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí. Cuida de mí. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo
contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar.